La materia está compuesta de miles de pequeños bloques fundamentales llamados átomos. Estos átomos a su vez están formados por partículas, neutrones, protones y electrones. Y estas partículas tienen carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad más fundamental en la teoría de los circuitos y es una propiedad intrínseca de las partículas. Es como la masa en los cuerpos. Tú tienes masa, yo tengo masa, estos tacos tienen masa, pues los protones y los electrones tienen masa y además carga, solo que la carga de los protones y de los electrones son distintas. Por convención, se decidió que los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. De acuerdo a diferentes experimentos, el electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y el protón de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, en un átomo hay la misma cantidad de electrones que de protones. Por ejemplo, para este átomo de litio tenemos 3 protones en el núcleo y 3 electrones alrededor. Si sumamos las cargas positivas y las cargas negativas del átomo, nos daría una carga total de 0 coulombs, es decir, los átomos son eléctricamente neutros. Pero vamos a alterar un poco las cosas. Imagina que tenemos dos átomos neutros. Si a uno de ellos le añadimos un electrón extra, lo habremos cargado y diremos que el átomo tiene una carga negativa. A esto se le conoce también como ion negativo. Si al segundo átomo le quitamos uno de sus electrones, también lo habremos cargado, pero de una manera distinta al primero. Este átomo tiene una carga positiva. También se le conoce como un ion positivo. Pues resulta ser que si colocamos una pequeña carga positiva cerca de nuestro átomo con carga negativa, la pequeña es atraída al átomo con una cierta fuerza. Y ocurre el efecto contrario al acercar nuestra carga de prueba al átomo con carga positiva. La carga de prueba se aleja con cierta fuerza. Y si nuestra carga de prueba fuera un electrón y lo acercamos al átomo con carga positiva, será atraído. Y si lo colocamos cerca de una carga negativa, será repelido. Esto quiere decir que cargas iguales se atraen y cargas distintas se repelen. Una manera sencilla de comprobar esto es con unos pedazos de papel y una regla. En este momento, como ninguno de los dos está cargado, no ocurre nada al acercarlos. Sin embargo, si froto la regla en mi cabello, algunos de los electrones de mi cabello pasarán a la regla, dejándola cargada negativamente. Y al acercarla a los papelitos, estos son atraídos. Nota, en realidad los papeles son eléctricamente neutros, es decir, no tienen falta ni exceso de electrones. Pero al acercarlos a la regla, los electrones dentro del papel se alejan de ella, por lo que las orillas de los papeles quedan cargadas de manera positiva. Como cargas opuestas se atraen y los papelitos son muy ligeros, se levantan. Esa es la física que hay detrás de la ley de Coulomb. Espero que para este punto te haya quedado más o menos claro el fenómeno, porque ahora sí nos vamos a meter a hacer cálculos. Un poquito de matemáticas. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas una distancia r. Si dejamos fija a una de ellas, la otra va a experimentar una fuerza ya sea de atracción o de repulsión dependiendo de los signos de las cargas. Recordar que las fuerzas son cantidades vectoriales, es decir, tienen una magnitud y una dirección. Tú puedes mover una caja con una fuerza de 10 newtons. Esa sería la magnitud, 10 newtons. Pero siempre las mueves hacia algún lugar. Entonces es necesario decir la dirección de la fuerza. Puede ser al norte, al sur, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, alguna dirección. Bueno, pues la ley de Coulomb nos dice la magnitud de la fuerza con la que interactúan ambas cargas. El primer término es una constante que depende del medio donde se encuentran las cargas. Puede ser el vacío, el aire, en Marte, es una constante. En el vacío, esta constante tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Luego aparecen las cargas que están interactuando, pero vemos que aparecen en valor absoluto. Esto es porque esta expresión nos dice la magnitud de la fuerza de interacción. Ya si es positiva o negativa, de atracción o repulsión, lo vamos a ver después. La interpretación que le podemos dar a estos términos es que mientras más grandes sean las cargas, mayor será la fuerza con la que interactúan. Finalmente, tenemos la distancia de separación entre ambas cargas. Este término, al estar dividiendo, nos dice que mientras más lejos estén las cargas, la fuerza con la que interactúan será menor, y mientras más cerca estén, será mayor la fuerza. Hagamos un ejemplo. Tenemos dos cargas puntuales, una positiva Q1 de más 25 nanocoulombs y una negativa Q2 de menos 75 nanocoulombs.
Si estas cargas se encuentran en el vacío y están separadas por una distancia de 3 centímetros, ¿cuál será la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2? Primero vamos a anotar los datos que tenemos en el Sistema Internacional de Unidades. El problema nos dice que tenemos una carga Q1 de más 25 nanocoulombs, pero sabemos que nano significa por 10 a la menos 9. Entonces tendríamos más 25 por 10 a la menos 9 coulombs. También tenemos una carga negativa Q2 de menos 75 nanocoulombs, que serían menos 75 por 10 a la menos 9 coulombs. Nos dice también el problema que estamos trabajando en el vacío. Entonces la constante tiene un valor de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y finalmente el último dato es que las cargas se encuentran separadas una distancia de 3 centímetros. Que centímetros significa por 10 a la menos 2 metros, entonces serían 3 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos los datos, el siguiente paso es trazar el diagrama de cuerpo libre. Esto es, nos vamos a concentrar en la carga que estamos estudiando y vamos a dibujar todas las fuerzas a las que está sometida. En este caso la única fuerza que está influyendo en ella es la de atracción. Trazamos los ejes X y Y. A continuación voy a trazar las cargas en el plano de coordenadas. A Q1 la voy a poner en el centro y a Q2 a una distancia de 3 centímetros. Las pude poner en cualquier otra posición, pero por simplicidad ahorita las voy a dejar así. Luego trazamos la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2, que en este caso, como son cargas de signos opuestos, es una fuerza de atracción. Entonces la fuerza va en la dirección de menos X. Recordar que F1 es un vector. Luego vamos a calcular la magnitud de la fuerza electrostática con la ley de Coulomb, que como sabemos es la constante dieléctrica por la magnitud de las cargas en valor absoluto divididas entre la distancia que las separa al cuadrado. Si sustituimos, tenemos la constante de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor absoluto de Q1, que es 25 por 10 a la menos 9 coulombs, por el valor absoluto de Q2, que es menos 75 por 10 a la menos 9 coulombs. Todo esto dividido entre la distancia que la separa al cuadrado, que serían 3 por 10 a la menos 2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Y si hacemos los cálculos nos daría una magnitud del vector F1 de 0.019 newtons. Ya tenemos la magnitud de la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. A continuación lo que vamos a hacer es obtener la dirección de dicha fuerza, es decir, hacia dónde apunta el vector. Voy a volver a trazar un plano de coordenadas y en esta ocasión voy a trazar el diagrama de cuerpo libre poniendo la carga Q2 en el centro del plano. Y vuelvo a trazar todas las fuerzas que interactúan con esta carga, que como sabemos en este problema solo es la fuerza de atracción F1. La dirección va a estar dada por el ángulo que se forma entre el eje positivo de X y el vector F. Entonces empezamos a trazar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y nos detenemos donde está la fuerza. En este ejemplo la dirección es sencilla porque la fuerza se encuentra en la dirección de menos X, es decir, es un ángulo de 180 grados. Así que aquí podríamos dejar el problema. Ya tenemos la magnitud y la dirección del vector fuerza. Pero habrá ocasiones en las que más de una fuerza interactuarán con la carga. En estas ocasiones necesitamos calcular las componentes del vector fuerza para poder sumarlas y luego obtener el ángulo de la fuerza resultante. Ahorita vamos a calcularlas para recordar cómo se obtienen las componentes de un vector y cuando hagamos un ejemplo más avanzado ya tengamos esta experiencia y nos sea más sencillo de resolver. Entonces la componente en X del vector está dada por la magnitud de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso sería F1 por el coseno de 180 grados. Como el coseno de 180 grados es menos 1, entonces tenemos que la componente de X es igual a menos F1, es decir, la componente de X es igual a menos 0.019 newtons. Ahora la componente en Y se calcula como la magnitud del vector F1 multiplicada por el seno del ángulo, es decir, tendríamos F1 por el seno de 180 grados. Como el seno de 180 grados es igual con 0, entonces tendríamos F1 por 0.
es decir, la componente de la fuerza en el eje Y es igual a 0 newtons. Esto quiere decir que la carga Q2 no experimenta ninguna fuerza en la dirección de Y, sino que toda la fuerza que experimenta es en el eje X, más precisamente hacia -X. Ya para terminar, anotamos la respuesta en limpio. La dirección de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2 es θ igual a 180 grados. Y también podemos poner que esta fuerza tiene componentes de menos 0.019 newtons en la dirección de X y 0 newtons en la dirección de Y. Con esto ya habremos acabado el ejercicio y como se dieron cuenta no es complicado. Solo aplicamos la ley de Coulomb para obtener la magnitud de la fuerza y encontramos su dirección con el ángulo que se traza desde el eje más X hasta llegar al vector de fuerza. Sé que en este momento te puede parecer innecesario el hecho de obtener el ángulo al que se encuentra el vector y sus componentes X y Y, pero eso es debido a que hicimos un ejercicio realmente sencillo. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado en el que ya no va a ser tan obvia la dirección de la fuerza de atracción entre las cargas. Vas a ver que el hecho de obtener las componentes X y Y de nuestro vector fuerza nos va a ayudar bastante. Hasta la próxima.